Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Iniciamos de inmediato nuestra conversación con Paolo Sosa Villagarcía. Él tiene un doctorado en Canadá, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos IEP y nos acompaña esta mañana cuando son ya las 8:10. Paolo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, porque claro, a veces la noticia del día a día no nos permite reparar en estos procesos que son fundamentales, ¿no? Pasamos de vacar presidentes, a cerrar el Congreso, a cambios de ministros, a investigaciones como lo que ocurre con la Junta Nacional de Justicia, que para muchos es una investigación, caramba, de pronto exagerada, ¿no? Porque todavía no está tipificado muy bien o no se entiende muy bien cuál fue la falta grave de la Junta, pero lo que va consiguiendo esto es minar frente a la ciudadanía la imagen que tenemos de que la democracia es el sistema por excelencia que debemos preservar. ¿Cuál es el primer análisis que harías el día de hoy, justamente el Día Internacional de la Democracia, tú, y por qué crees que es importante poner el tema en la agenda? Bueno, digamos, la celebración o la conmemoración de este día es importante en este momento precisamente porque no es un tiempo auspicioso para las democracias, no solamente en el Perú y en América Latina, sino en el mundo. La discusión sobre el retroceso de la democracia, sobre crecientes olas autoritarias en el mundo es cada vez más evidente. Creo que nosotros lo experimentamos y lo vemos o lo hemos vivido precisamente en los últimos años. Y que cada vez es más difícil también identificar este tipo de erosiones, es decir, hace unas décadas era muy fácil identificar cuándo morían las democracias, pues venía un golpe de Estado. El golpe militar. Exacto, o una revolución y digamos, las instituciones eran reemplazadas por otras. Hoy en día, desde hace un par de décadas, digamos, estos procesos son lentos, son graduales, implican, digamos, una serie de medidas, de movidas, como por ejemplo agrandar los poderes del Ejecutivo o lo que estamos viendo últimamente, los poderes también del Legislativo, penetrar, digamos, competencias que son de otros poderes. ¿Tú dirías que estamos aprovechando de pronto algunos vacíos o las propias herramientas que ofrece la democracia para caer en este tipo de autoritarismo? Precisamente, y es algo que no solamente, digamos, estamos experimentando en los últimos años. Digamos, lo empezamos a ver en la década de los 90, cuando, por ejemplo, se utilizaban referéndums para reemplazar o para poner en jaque al Congreso, es decir, presidentes fuertes que a través de estos procesos de democracia directa buscaban boicotear a la oposición en el Congreso. Esto ha ido avanzando y hoy vemos cada vez, digamos, mecanismos más sofisticados para hacer esto, aunque en algunos casos empiezan a lindar también con cuestiones muy explícitas. Ahora, esto no es gratuito, ¿no? Conversábamos antes de salir al aire y decíamos, esto no es gratuito porque, claro, uno dice, a ver, ¿qué me está ofreciendo la democracia actual? Un Congreso como el que tenemos, ¿no? Con la mitad o la tercera parte, por lo menos, de ellos investigados por la Fiscalía con serios cuestionamientos, un gabinete de pronto ineficiente donde se considera más el cuoteo político que la capacidad de quienes dirigen las distintas carteras. ¿Qué me ofrece a mí como ciudadano? ¿Por qué tendría que confiar en la democracia? Sí, uno de los grandes problemas de la democracia en general ha sido la incapacidad de demostrar, digamos, por qué es valiosa para los ciudadanos. Especialmente en contextos, en países con desigualdades tan profundas como en el Perú, pues lo que puede ofrecer la democracia como un mecanismo institucional de resolución de problemas, etcétera, parece poco frente a las necesidades inmediatas, especialmente en contextos críticos como los que estamos viviendo, digamos, la pospandemia, las crisis económicas, etcétera. Entonces, obviamente para la ciudadanía la democracia ofrece poco. Pero también, digamos, hay dos grandes fuerzas en juego, ¿no? Una es la ciudadanía que, digamos, se siente cada vez más insatisfecha, pero por otro lado están también las élites políticas, culturales, económicas, que pues también deben tener un compromiso con la democracia y creo que por ahí es donde estamos empezando a ver precisamente el deterioro de la democracia. De acuerdo. Hace poco hemos conocido a través de la revista The Economist un resultado alarmante o que de pronto merece la pena analizar. En el Perú, nuestra democracia ha sido considerada
o ha pasado, digamos, a lo que se establece como un sistema híbrido. Hemos cambiado de categoría. Y yo quisiera que nos expliques cuál es el significado de esta nueva denominación. Cuando regresemos de la pausa, son ya las 8:15. Vamos a la pausa y continuamos en Ampliación de Noticias. 8:21 de la mañana, continuamos conversando con el politólogo Paolo Sosa Villagarcía. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estábamos reparando en qué es lo que pensamos los peruanos sobre la democracia. Y yo le decía que, bueno, recuerdo los últimos resultados o información que hemos podido leer en The Economist, el Perú ha dejado de ser una democracia imperfecta para convertirse en un sistema híbrido. ¿Qué significa eso, Paolo? Bueno, un régimen híbrido es considerado uno de estos sistemas en los cuales se mezclan componentes democráticos, por lo general el componente electoral, con componentes autoritarios que muchas veces están relacionados precisamente con el componente más liberal, el equilibrio de poderes, digamos, el respeto de los derechos humanos, de las libertades, y creo que precisamente, más allá de los indicadores, pues para los peruanos es claro que este tipo de características han ido perdiendo valor e incluso han sido pues eliminadas de facto en algunos casos. Es decir, hoy tenemos un Congreso de la República que cada vez quiere controlar más atribuciones. Por lo menos esa es la percepción que tenemos, ¿no? Sí, no, y creo que de hecho hay un intento, digamos, de distintas fuerzas políticas dentro del Congreso de ampliar esos poderes, esa capacidad de control sobre organismos que son constitucionalmente autónomos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué te parece si convocamos a dos jóvenes para que nos comenten ellas qué piensan del sistema democrático? Vamos a establecer contacto de inmediato desde Chiclayo con Lucero Santisteban Bazán, estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en la filial norte. Ella es parte de la red de partidos políticos de Lambayeque, pero también desde Arequipa está Diana Puma Salvatierra, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional de Arequipa. Dos disciplinas que tienen mucho que decir y aportar precisamente al fortalecimiento del sistema democrático. Muy buenos días para ambas y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Lucero, buenos días. Buenos días, Mávila, ¿qué tal? Agradecerte por el espacio desde Chiclayo y aprovecho para enviar un reconocimiento especial a los cerca de 8 millones de jóvenes peruanos y peruanas que en este día debemos revalorizar nuestro rol en la democracia en nuestro país por el Día Internacional de la Democracia. No, gracias a ti por estar enlazada. Un saludo rápido también para Diana. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos. Desde Arequipa les mando un cordial saludo y también, como hace señal mi compañera, nosotros los jóvenes también queremos revalorar este Día Mundial de la Democracia. De acuerdo. A ver, Paolo y yo estábamos analizando por qué hemos perdido esperanza, qué ha pasado, por qué nos desanimamos, por qué estamos insatisfechos, pero hay buenas noticias también. El apoyo a la democracia en el Perú alcanza el 50% este año y aumentó. Teníamos un 46% respaldo en 2020 y hay un 50% hoy a 2023. ¿Qué piensan ustedes como jóvenes? Lucero, ¿cuál es tu opinión? Bien, si bien lo mencionaba Mávila, lo que está pasando con la política y cómo esta ha venido afectando a la democracia aquí en nuestro país es algo creciente con la polarización que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Y es que vemos como una guerra en la política, porque ahora nosotros ya no lo vemos a un rival cuando nos enfrentamos, sino lo vemos como un enemigo. Y cuando caemos en esa equivocación, es ahí donde vamos a competir con el poder, ¿no? Y entender esa forma de ver la política sin ideales o reglas compartidas, lo que resulta es algo muy distinto a una democracia manipulando las reglas a su favor. Y en el Perú ya estamos en ese círculo vicioso, como vemos la política únicamente una pugna de poder y nos olvidamos que los principios, las reglas y los valores cívicos e ideales como el respeto a la integridad, y empezamos a actuar como un doble estándar en función a lo que está al lado opuesto y no, es decir, estar al bando propio y no perdemos esa esencia, ¿no? Como bien lo decíamos y lo analizábamos con los chicos ayer en nuestra clase de formación política, una frase que recalcamos, ¿no? A nuestros amigos el apoyo y a nuestros enemigos la ley, ¿no? Entonces
Eso, lo que la democracia, opino como joven, es un tipo de sistema de gobierno que exige mucho de nosotros como ciudadanos, exige responsabilidad, exige compromiso, exige que tengamos todos que deben aplicarse de la misma forma, porque coexistimos como gente que piensa a distintos, tenemos opiniones distintas, y no pero está mientras mal. vemos la política... ¿Sí? No, decía que no está mal pensar distinto, es decir, es parte del ejercicio democrático, precisamente ese intercambio de ideas. Lucero, quería también consultarle a Diana qué es lo que opina ella, porque tú has dicho varias cosas interesantes. Estamos cayendo en un juego en el que, al contrario, al que piensa diferente, en lugar de discutirle argumentos, lo declaramos inmediatamente un enemigo. Diana, ¿qué opinas tú? Sí, nuevamente buenos días. En esta parte me toca mencionar primeramente que las sociedades son muy dinámicas y todo el tiempo vamos a estar pensando diferente, pero ese pensamiento diferente nos tiene que conllevar a un diálogo intercambiado donde podamos escuchar diversas opiniones. Lo que está pasando en el Perú actualmente no se está dando un diálogo, se está cerrando las ideas, los jóvenes piensan de una manera, el Estado piensa de otra manera. En ese sentido nosotros no vamos a llegar o no vamos a estar logrando la democracia, que es el voto para todos. Lamentablemente hoy en el Perú estamos viendo de que está habiendo una corrupción, está habiendo también una separación y no estamos logrando lo que nosotros queremos, un país ordenado donde podamos debatir nuestras ideas y eso mismo, ¿no? Entonces los jóvenes actualmente se están enfureciendo por lo que estamos viendo en las noticias día a día, sobre las opiniones que está dando el Congreso, sobre lo que está sacando. En ese sentido, si vamos a seguir de esta manera, vamos a lograr una cohesión donde no va a ser una cohesión, valga la redundancia, va a ser todo un caos político y es lo que estamos viviendo hoy en día. De acuerdo, ¿qué les parece si incorporamos a Paolo también? Paolo, las acabas de escuchar, ¿qué opinas tú? Bueno, creo que han resaltado un punto fundamental y es que la democracia es un régimen de ciudadanos. Digamos, esto lo repetimos muchas veces, pero no reparamos en lo que significa digamos, la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía es básicamente la construcción de una comunidad política, más allá de distinciones étnicas, culturales, nacionales, etc. Podemos ponernos de acuerdo en que somos parte de algo común. Y eso común pues implica pluralidad, es decir, implica reconocernos como iguales a pesar de nuestras diferencias. Creo que eso es fundamental porque es la base que permite, digamos, este intercambio sin polarización, sin fragmentación, y creo que precisamente la erosión de esa idea, de esa noción de comunidad política, de ser iguales pero diferentes, es la que nos lleva a estos escenarios en los cuales, como bien decían, ¿no? Identificamos al adversario como enemigo, no necesariamente como alguien que tiene una idea contrapuesta que es válida. Porque finalmente, digamos, la idea de una democracia es solucionar los problemas políticos sin violencia. Es evitar, digamos, caer en la violencia para solucionar y para definir cuáles van a ser las políticas que vamos a desarrollar como país. Creo que el momento en el que se erosionan estas ideas mínimas es precisamente cuando se abre el paso para la violencia, para la arbitrariedad. Y ustedes dirían, le pregunto ya a las chicas, ustedes dirían que la democracia es el sistema que mejor garantiza el desarrollo de un país. Aprovecho de introducir esta pregunta y también consultarles, ¿qué creen que nos une? Hemos hablado ya de lo que está pasando en el Perú, de que no nos estamos dividiendo y polarizando, atacando al que piensa distinto, pero ¿qué creen que es lo que nos une y por dónde podríamos empezar a rescatar eso que nos une para convocar? Lucero, ¿qué opinas? Claro, como bien escuchábamos y resalto lo que mencionó Paolo y la otra compañera, es que ahora la democracia, como bien lo decía, es un tipo de sistema de gobierno que exige mucho de nosotros como ciudadanos, como jóvenes, va a exigir una responsabilidad en nuestro compromiso, que entendamos que todos debemos aplicar las mismas reglas, porque como bien decías, Mávila, coexistimos y hay gente que piensa distinto a nosotros. Mientras más veamos la política como una guerra, nos convertimos en personas que permiten validar, en violar las reglas, y si llegamos a ese punto, hemos fallado como ciudadanos. Claro que sí. Y mientras más personas se pliegan a esa dinámica, deja de haber una masa crítica de personas que están dispuestas a hacer valer esas reglas de la democracia a quienes pretenden manipular y desaparecer la democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos une a nosotros. Lo que yo les proponía era mirar, a ver, el vaso un poquito más lleno,
que vacío. Hemos hecho un diagnóstico así feroz sobre el problema, lo tenemos identificado. ¿Por dónde podemos empezar a verle el lado bueno? ¿Qué nos une como país? Diana, ¿tienes alguna idea? Claro, creo que el el principal es el sentimiento, la nacionalidad de ser peruano. Considero de que eso es lo que nos une a todos y que cuando surge o cuando le haces daño a alguien, todos vamos a luchar contra esa persona o vamos a querer apoyarlo. Entonces creo que lo que nos va a unir principalmente es la nacionalidad, el tema de sentirnos peruanos y querer hacer algo por los demás y dejar de lado todas esas barreras que son económicas, culturales, entre otras. Eso considero que es lo que nos va a unir en cualquier momento. De acuerdo. Interesante, Diana, tú has participado en CADE, ¿correcto? En CADE universitario. ¿Tú sientes que los jóvenes en el Perú están preocupados por esto? Tenemos que ser realistas, no todos los jóvenes están preocupados, pero a diferencia de años anteriores, considero que los jóvenes sí se están interesando un poco más y eso lo hemos relacionado también a los cursos que están saliendo. Por ejemplo, tenemos el curso de formación política juvenil acá en Arequipa que lo ofrece la Universidad Católica San Pablo, tenemos también otros cursos relacionados a política y ética, entonces vemos principalmente la participación de jóvenes universitarios y también cabe recalcar que esos jóvenes universitarios están queriendo replicar lo que aprenden en los colegios de cuarto, quinto de secundaria y eso hace una masiva difusión de cómo participar en la política. No solamente nos estamos quedando los universitarios con lo que aprendemos en nosotros, sino que también queremos replicar a los demás y creo que eso es lo ideal, ¿no? Poder enseñar a los que no saben y poder hacer acciones y no solo ser videntes, o sea, poder observar, ¿no? Entonces, claro. Sino también actuar. De acuerdo, chicas, ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana y poder escucharlas y entender que nuestros jóvenes no están al margen de lo que ocurre en el país y que se preocupan además por ello. Paolo, ¿algo que agregar para cerrar el bloque? Bueno, precisamente dentro de las reflexiones que estamos haciendo en el Instituto de Estudios Peruanos, encontramos que una de los problemas, de las palabras clave dentro de esta lógica tiene que ver con algo que mencionaban, que es la idea de reconocimiento. Es decir, el reconocimiento del otro como ciudadano, como par dentro de esta comunidad política. Y este es un proceso pues, que no es lineal, que no es feliz siempre, que hay procesos de avance graduales. Uno mira la historia peruana y se da cuenta que efectivamente hoy estamos mejor que hace 20 años en términos políticos. Digamos, a pesar de los reveses con la crisis política, pues tenemos todavía instituciones, tenemos todavía ciertos derechos que podemos hacer respetar. La idea es precisamente en onda con lo que propone las Naciones Unidas este año, ¿no? Mirar hacia las siguientes generaciones, seguir apuntalando la idea del reconocimiento como algo importante, como un hecho fundamental para consolidar la posibilidad de diálogo, la posibilidad de ponernos de acuerdo, de construir una nación que no esté basada en términos étnicos, sino basada precisamente en esta noción de ciudadanía como comunidad política. Creo que eso es lo importante y ahí, digamos, obviamente hay un peso que tiene la ciudadanía, pero como mencionaba, digamos, una de las participantes, pues la ciudadanía muchas veces está ahogada por sus propios problemas, por las crisis, está ahogada por una serie de condiciones. Entonces hay un papel importante, fundamental que tienen que jugar las élites en ese sentido. Y creo que ahí es donde tenemos que prestar atención porque lamentablemente, no solo en el Perú, sino en el mundo, pues ahí es donde ha empezado la erosión, ¿no? Muy bien, Paolo, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual a las chicas un abrazo grande para las dos. Gracias por participar y por dejarnos escuchar qué es lo que piensan y entender además que vienen nuevos cuadros. Interesante porque además nos llenan de optimismo en la posibilidad de pensar que de verdad hay jóvenes que quieren comprometerse con este sistema, con la libertad en nuestro país y la construcción de esa nacionalidad.